Le damos gracias al Señor por un día más que nos concede la vida, que nos permite estar en su casa, en este día especial, el Día del Señor, junto con nuestros hermanos, también los hermanos del anexo, nuestra hermanita Charo, ¿no? Y todos hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Bueno, vamos entonces a ir prontamente a las Escrituras. Hemos orado al Señor, vamos abriendo la Biblia en el libro de 1 Timoteo y nos ubicamos en el capítulo 3. Y de esa manera ustedes saben que estamos estudiando esta carta maravillosa del apóstol Pablo a Timoteo, una carta dirigida, si bien es cierto, a un pastor, pero con abundante información para la iglesia, de aplicación práctica para nuestras vidas como creyentes. Y conforme usted lo ubica, 1 Timoteo capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo número 8 hasta el 13. El día de hoy corresponde poder leer, poder estudiar, poder meditar en esta porción de la Escritura. Le voy pidiendo en el nombre del Señor que se ponga de pie y lecturamos juntos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te damos muchas gracias, Señor, por habernos congregado en este día, junto a mis hermanos, Señor, para alabar tu nombre, para exaltarte, Señor, para también traer nuestros ruegos, nuestras peticiones, sabiendo que somos escuchados porque tú eres un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia y de bondad para con tu pueblo. Gracias por haber escuchado nuestras plegarias, pero ahora, Señor, queremos oír tu palabra. Queremos estar atentos, Señor, al consejo que tú tienes para tu iglesia, para ponerlo por obra. Instruye a tu pueblo, capacita a tu iglesia, edifícanos a través de tu palabra y te ruego que me ayudes a serte fiel cuando estés poniendo las sagradas escrituras. Gracias, Dios. Todo esto te lo pedimos, Señor, encarecidamente en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuertes palmas al Señor, amado hermano y hermana, y que Dios les bendiga. A lo largo de estos 15 años más o menos que ya tenemos en el Señor, pocas veces he escuchado que alguien diga que desea ser un diácono. Puede tomar asiento, hermanita. Más de una vez he escuchado el deseo de querer ser un pastor. O alguien dijo, siento que el Señor me está llamando al pastorado. Alguna vez escuché que alguien anhelaba ser un evangelista y por ahí alguien deseaba el ministerio de maestro. Y no está mal, hermanos. No está nada mal. Pero lo curioso es que nunca he escuchado hasta ahora a alguien decir que desea ser un diácono. Y me hago un par de preguntas por lo menos. ¿Será que para algunos el ministerio diaconal o el ser diácono no es tan relevante como los otros ministerios? Otra pregunta que me hago es que ¿será que se desconoce lo que es ser un diácono bíblicamente? Bueno, el día de hoy vamos a ver a través de las Escrituras
el origen del diácono, el origen del diácono o de los diáconos. Veremos el significado de la palabra diácono. Veremos también cuáles son esas funciones que podemos rescatar de las Escrituras y finalmente observaremos el carácter o los requisitos de un diácono. Hermanos, el propósito del mensaje de esta tarde es provocar en ustedes un espíritu de gratitud a Dios. Es provocar en ustedes que salgan de este lugar agradecidos con Dios porque Dios tiene el cuidado de toda su iglesia. Y usted va a observar que Dios cuida tanto a su iglesia, hermanos, que Él se ha provisto de hombres y de mujeres para que puedan ser llamados al diaconado y hombres para que puedan ser llamados al ministerio de pastor. Y de esa manera Dios cuida a su iglesia en todas partes del mundo. Y usted va a observar eso, hermanos. Y quiero que usted se sienta agradecido con Dios, porque Dios es un Dios que cuida a los suyos. Un poquito recordando a mis hermanos que quizás no están siguiendo este estudio secuencial, quiero manifestarles, hermanos, que la carta de 1 Timoteo es una carta dirigida a un pastor joven con la finalidad de que este pastor joven instruya a la iglesia en Éfeso en diferentes instrucciones para que sepan cómo deben conducirse todos los miembros de la iglesia, cómo deben conducirse cuando estén dentro de la casa de Dios. Recordemos que esta carta trae una serie de instrucciones, como por ejemplo, voy a mencionar las instrucciones que ya hemos visto. Una de las instrucciones que ya hemos observado es la instrucción de orar por la salvación de todas las personas y especialmente por nuestras autoridades. Eso lo encontramos en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. La siguiente instrucción que hemos visto es que cuando el pueblo de Dios se reúne como iglesia, dichas oraciones deben ser dirigidas por hombres piadosos. Eso lo encontramos en el capítulo 2, versículo 8. La tercera instrucción que hemos observado es que las mujeres se vistan con pudor y modestia, siendo su mayor esmero en adornar su corazón a través de buenas obras. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Y la última instrucción o la penúltima instrucción que vimos fue que las mujeres tienen diversas funciones en la iglesia, menos el ejercer autoridad o liderazgo sobre los hombres. Eso usted lo encuentra en el capítulo 2, versículos del 11 al 15. Ahora, hermanos, con todas estas instrucciones, Timoteo, pero no solamente Timoteo, sino todo miembro de la iglesia, sabrán cómo deben conducirse cuando estén congregados en la casa de Dios. Hermanos, este lugar es la casa de Dios. Quiero hacer una pequeña ilustración hasta aquí. ¿Cuántos padres de familia o madres de familia, cuando hemos ido de visita a una casa que no es la nuestra, cuando hemos ido a visitar a un hogar que no es el nuestro, a una casa, cuántos de nosotros los padres hemos dicho a nuestros hijos: hijo, siéntate bonito en el mueble; hijo, no se pisa la silla; hijo, agradece? ¿Cuántas veces hemos dicho eso a nuestros hijos cuando vamos a casa que no es la nuestra? ¿Hemos dicho eso o no? Hermanos, de la misma manera, si bien es cierto, este lugar, este local, este templo, es el lugar donde nos reunimos todos nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, pero la Biblia dice que este lugar es la casa de Dios. Por lo tanto, Dios desea, escuche lo que estoy diciendo, Dios desea que aquí, cuando estemos en este lugar, todos los que estamos aquí, todos los miembros de la iglesia, todos los creyentes, debemos saber comportarnos, hermano.
Y no podemos comportarnos como querramos, sino hay ciertas formas que debemos de observar y de guardar cuando estemos reunidos en la casa de Dios. Amén, hermanos. Dios quiere que podamos todos comportarnos de la manera correcta, como a Él le agrada, porque es la casa de Dios. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 14 y 15, lo pueden leer también en la pantalla, o si gustan lo buscan en la Biblia. Capítulo 3, versículo 14 y 15 del mismo 1 Timoteo, dice así: esto te escribo, sígame con la vista, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo, ¿qué? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora bien, hermanos, dentro de este paquete de instrucciones que ya lo hemos mencionado, se van a añadir requisitos de aquellos hombres que son llamados al pastorado, aquellos que serán llamados como ancianos, pero también encontramos requisitos para aquellos hombres o mujeres que serán llamados diáconos. Y que Timoteo necesita conocer esos requisitos, esas características, para que él a su vez las enseñe a la iglesia. La semana pasada, el domingo pasado, observamos lo concerniente a los pastores o ancianos. Hoy veremos lo relacionado a los diáconos. El tema 12 para el día de hoy, el tema 12 tiene como título el diaconado de la iglesia. El diaconado de la iglesia. Hermanos, en la Biblia encontramos dos oficios o ministerios que se complementan entre sí para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Dios ha delegado el cuidado, présteme atención, Dios ha delegado el cuidado de su pueblo a los pastores y a los diáconos. Cada uno de ellos con funciones diferentes. Veamos 4 puntos. El primer punto que vamos a ver es el origen de los diáconos. El segundo punto que vamos a observar es el significado de la palabra diácono. ¿Qué significa diácono? Tercero, vamos a ver las funciones de los diáconos y como cuarto punto veremos el carácter o los requisitos del diácono. Sin mayor preámbulo, entonces vamos a ir al primer punto y vamos a ver el origen de los diáconos. Y obviamente tenemos que ir, hermanos, siglos atrás hasta la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. Aproximadamente, hermano, unas cuantas décadas de la ascensión de Jesucristo. Si no me equivoco, algo de 3 o 4 décadas que ocurrió lo que vamos a ver ahora. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, vamos a leerlo verso tras verso. Hechos capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hermanos, ¿qué se nos dice en este primer versículo? Se nos dice que el número de los discípulos estaba aumentando. Y recuerde, hermano, que en el primer discurso o sermón del apóstol Pedro, más de 3,000 personas se convirtieron al Señor. Y en su segundo discurso, más de 5,000 almas se sumaron a la naciente iglesia. Aproximadamente, entonces, estamos hablando de más de 8,000 personas. Más de 8,000 personas que tenían a cargo 12 hombres, los 12 apóstoles. Porque para ese entonces ya habían puesto el reemplazo de Judas, que se ahorcó, usted recordará eso. El famoso hermano Matías asumió ese lugar.
Y en ese momento, cuando habían aproximadamente más de 8,000 personas formando la iglesia, tenían en común todos ellos todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes para cubrir las necesidades de cada uno, incluyendo los alimentos que eran distribuidos de forma diaria. Imagínense, desayuno, almuerzo y cena, si fuera en el contexto nuestro. 3 veces comían o comemos aquí. Tal vez ellos comían igual. No creo que comían una vez al día. Pero al parecer, hermanos, los apóstoles eran los encargados de atender con el sustento diario a más de 8,000 personas. 12 hombres tenían que supervisar y atender quizás de una manera directa a más de 8,000 bocas, de diferentes edades. Quizás muchos niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, viudas inclusive. La iglesia en ese tiempo estaba formada por judíos y también gentiles o griegos. Pero llegó el momento que ya no se podían abastecer con tanta gente. Ya no lo estaban haciendo de forma equitativa o correcta quizás. Ya les faltaba manos. Las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la distribución de sus alimentos. Y eso generó, según el versículo, murmuración. Ahora bien, el versículo 2, por favor, versículo 2 dice: entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Al manifestarse el problema de la desatención alimenticia hacia un grupo de mujeres griegas, los apóstoles, liderados por el apóstol Pedro, convocaron a una reunión de toda la iglesia, de los más de 8,000 miembros, y les manifestaron que no era correcto, no era justo, dice la Reina Valera, no era correcto que ellos, los apóstoles, dejaran de estudiar con profundidad las Escrituras para dedicarse a la distribución de los alimentos de toda la iglesia. Seguidamente Pedro, y quiero que preste atención, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, y acá quiero que usted vea, hermano, yo quiero que acá usted se dé cuenta del cuidado de Dios hacia su iglesia. Leamos el versículo 3 y versículo 4. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Versículo 3 y versículo 4. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros, dice Pedro, nosotros los apóstoles, persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Vemos la solución para el problema de la desatención de alimentos. Y esta solución trajo fin a todo tipo de murmuración y malestar entre los griegos. Hermanos, la iglesia estaba dividiéndose, hermanos. ¿Cómo estaba la iglesia? Dividiéndose. Ya había un malestar de un grupo de hermanos, en especial viudas, que no estaban siendo atendidas, y muchos de sus familiares, también griegos o gentiles, estaban murmurando. Hermano, cuando hay murmuración es un síntoma peligroso. Cuando hay murmuración es porque la iglesia está dividida, la iglesia está fraccionada, porque no hay un mismo parecer ni un mismo sentir, porque no están todos apuntando al mismo objetivo. Por eso existen las murmuraciones, hermano. Les pregunto, la respuesta va a caer por su propio peso. ¿Las murmuraciones usted cree que será del agrado de Dios? Pues claro que no. La iglesia naciente del primer siglo ya estaba pasando
un primer problema serio. La iglesia se estaba dividiendo. La iglesia estaba siendo, hermano, sujeto de un pecado triste y terrible que daña al cuerpo de Cristo, como era la murmuración. Y por eso Dios, que ama a la iglesia, por eso que Dios, que ama a su pueblo, inspiró a Pedro proponiendo que 7 varones debían ser levantados. Pero estos 7 varones debían no ser cualquier tipo de hombre tampoco. No tenían que ser elegidos, hermano, porque me cae bien. Tenían que ser elegidos bajo 3 criterios de corte espiritual. El primer criterio que encontramos era que tenían que ser, estos 7 hombres tenían que ser de buen testimonio. Número 1, buen testimonio. No solamente de dentro de los hermanos que los conocen de la iglesia, sino aún el buen testimonio es de los que están fuera de la iglesia. Sus vecinos que no son creyentes. ¿Qué hablan o qué piensan de este varón que estaba siendo convocado para el servicio a Dios? Buen testimonio. Alguien dijo por ahí, hermano, que muchas veces nosotros podemos predicar muy bonito, podemos hablar muy bonito, pero si nuestras acciones, nuestras actitudes no van de la mano con nuestras palabras, no sirve de nada. Las palabras se las lleva el viento, hay otro dicho por ahí, pero las acciones concretas realmente es lo que la gente va a valorar. El buen testimonio. Lo siguiente que debían de tener estas personas eran que debían ser hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Muchas veces lo hemos enseñado y lo hemos explicado. Sencillamente, en términos concretos, ser lleno del Espíritu Santo es estar controlado, plenamente controlado por el Espíritu Santo de Dios. Es, en otras palabras, que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios que mora en abundancia en nosotros, nos domina, nos controla. Y en tercer lugar, debían ser personas llenas de sabiduría. Estos hombres debían de dar consejo. Estos hombres debían de aplacar las murmuraciones. Estos hombres debían de, con sabiduría, debían de dar respuestas prontas para que la iglesia empiece nuevamente a unirse. Necesitaban ellos ser llenos de sabiduría, hermanos. Y la sabiduría, dice la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, a Dios. Debían ser entonces hombres temerosos de Dios, hermano. Quienes, como labor principal, la labor principal sería atender a las mesas o encargarse de la distribución diaria de los alimentos. Y de esa manera, los apóstoles van a seguir persistiendo en sus 2 tareas principales: la oración y el servicio de predicar la palabra de Dios. Hermanos, veamos cómo Dios cuida a su iglesia. ¿Se da cuenta que Dios cuida a su iglesia? La iglesia estaba siendo, hermano, dividida, se estaba dividiendo por el pecado que habita en el corazón del hombre. Pero Dios cuida a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios cuida a su iglesia. Dios cuida a los que son de Él. Él tiene cuidado de tu vida y de mi vida. Y es por eso que Él inspiró a Pedro para que se puedan levantar a estos hombres que más adelante estarían dando el principio de los diáconos, hermano, o del servicio diaconal. Dios se preocupa porque sean atendidos sus hijos en el alimento material como también en el alimento espiritual. Ahora, ¿cómo respondió la iglesia a la propuesta de Pedro? Esto era una propuesta de Pedro. ¿Cómo respondió la iglesia? Leamos versículo 5 y el versículo 7. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban,
varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué podemos observar de estos 3 versículos? Observamos, hermano, que la iglesia respondió unánimemente, hermano. El pueblo respondió en unidad con los apóstoles. No pusieron objeción, fueron conscientes de que los apóstoles no debían descuidar sus 2 funciones principales y eligieron a 7 hombres que reunían las 3 características necesarias. No fue a dedo la elección de los 7 diáconos, de los 7 servidores, no fue por votación tampoco, ¿cuántos votan por el hermano tal? No fue, hermano, tampoco fue porque me cae bien, ni por ser el más carismático o el que habla mejor. No, la elección de los diáconos fue objetiva, no subjetiva. La elección de estos 7 hombres fue objetiva, no fue movido por los sentimientos que alguien pueda tener, sino fue movido por la razón. La razón imperó, hermanos, debiendo cumplirse los 3 requisitos que estaban mencionando los apóstoles y nada más. Nada más. Recordemos que la semana pasada dijimos que los líderes ya existentes en la iglesia o los ancianos son los que confirman el llamado de un hombre que anhela ser pastor. Bueno, notemos este mismo principio en el versículo 6. La iglesia, la multitud, no fueron los que finalmente dieron el veredicto de la elección. No fue la iglesia, sino fue los líderes de la iglesia, los apóstoles en ese tiempo. Lea conmigo el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Una vez que eligieron a los 7, ¿qué dice que hicieron? A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hermanos, aquí tenemos a los apóstoles dando conformidad a los elegidos que cumplían con el perfil requerido para diácono. Y entonces, ¿qué hicieron los apóstoles cuando vieron que estaba correcto? Cuando ellos observaron que los propuestos, los candidatos cumplían con los requisitos, ¿qué hicieron los apóstoles? Oraron y consecuentemente les impusieron las manos. ¿Sabe lo que significaba para aquel tiempo? Y en este momento, en esta circunstancia, ¿usted sabe lo que significa imponer las manos? Lo que significaba para un judío que tenía autoridad, en este caso los apóstoles tenían autoridad sobre los demás miembros de la iglesia, lo que significa es que estaban aceptando a estos hombres para que desarrollen el ministerio de diáconos. Eso significa el imponer las manos, nada más. Estaban dando la aceptación, estaban dando la conformidad sobre estos hombres. Y como ellos estaban conformes, porque cumplían los parámetros necesarios, impusieron las manos en señal de conformidad y pónganse a servir. Así es como se originaron los diáconos, hermano. Vayamos ahora al segundo punto, el significado de la palabra diácono. ¿Qué significa la palabra diácono? Bueno, literalmente diácono, hermano, significa servidor o el que sirve. Eso significa diácono. Servidor o aquel que sirve. El diácono es aquel a quien se le ha confiado la tarea de servir a las necesidades de los creyentes. El diácono no es una transición para ser pastor. En otras palabras, no es que primero se es diácono y luego se pretende ser pastor.
El diácono, hermanos, como el pastor, son dos oficios distintos, pero se complementan entre sí con una finalidad: atender a las necesidades del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene necesidades, hermano. Y el pueblo de Dios, como cualquier ser humano común y corriente, tiene dos grandes necesidades el hombre, el ser humano. Dos grandes necesidades que pretende suplir. Uno es las necesidades de índole material. Y lo otro es, la otra gran área de necesidad, es la necesidad espiritual, el área espiritual. Si bien los diáconos son llamados por Dios para servir de una manera especial, atendiendo las necesidades de los creyentes, esto no significa, y présteme atención la iglesia, esto no significa que solamente los diáconos deben servir a los demás. No solo los diáconos. Todos los miembros de la iglesia son llamados a servirse mutuamente, seas diácono o no. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, lea conmigo, dice, Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Sabe lo que significa la palabra ministrelo? La palabra ministrelo en el griego significa diaconía. Ministrelo significa diaconía. En otras palabras, el texto podría traducirse así: cada uno, según el don que ha recibido, sirva a los otros. Servicio, sirva a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora bien, ¿existe un diácono por excelencia, sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Existirá un diácono por excelencia? Sí, mi hermano, sí. El diácono por excelencia es aquel que vino a servir y a no ser servido. ¿Quién es? Jesucristo, hermano. Él es el diácono por excelencia. Él es el ejemplo de servicio. Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo 20, 28, a la letra dice, como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, diaconía, sino para servir, nuevamente diaconía, y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, vemos a Jesús como el ejemplo de servidor, como el ejemplo de diácono por excelencia, hermano. Jesús, hermano, es el modelo siempre. La semana pasada veíamos sobre el pastor, hablábamos sobre el pastor de la iglesia. Pero el mejor ejemplo en que todos los pastores de todas las iglesias de esta tierra deben de poner su mirada es en el pastor de los pastores, Jesucristo. ¿Quién es el diácono por excelencia de la iglesia? Jesucristo. Hermano, Jesucristo es el modelo. Jesucristo es el modelo. La iglesia debe estar puestos los ojos en Jesús. Tenemos que imitarlo a Él. Él es el perfecto, Él es el impecable, Él es el hermano, Él es la sabiduría misma. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos vivir como Jesucristo vivía. Él es nuestro Señor. Ahora bien, para el mundo no cristiano, escuche, para el mundo incrédulo de los tiempos bíblicos, el término diácono, ¿sabe con qué se relacionaba? El término diácono, hermano, no era una palabra tan agradable para los ojos de la mayoría, porque el término diácono se relacionaba con la servidumbre y la esclavitud. Era un término negativo, en cierta manera hasta peyorativo, aplicado a las personas que eran menospreciadas. Sin embargo, vino Cristo, por ende vino el cristianismo, y los líderes de la iglesia toman esta palabra diácono y le dan un valor positivo. Una tarea
una tarea del servidor, que significa diácono, una tarea del servidor de estos tiempos, de los tiempos bíblicos, era el lavamiento de pies. Présteme atención. Era el lavamiento de pies. Cuando un judío visitaba a otro judío y éste lo consideraba una persona importante, el dueño de la casa, lavaba los pies de su invitado. Mira, hermano, era su costumbre. Si consideraba que el visitante era de igual rango o condición social, le pedía a su esclavo o su siervo que le lavara los pies, que haga esa obra de diaconía, de servicio. Pero si el invitado que llegaba a una casa era de una posición inferior a la del dueño de la casa, no le lavaba los pies al invitado y tampoco le pedía a su esclavo que lo hiciera. Por eso vemos a Jesús reprochando a Simón el fariseo, y en Lucas capítulo 7, versículos del 36 en adelante, vamos a leerlo. Miren esta escena. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, ¿dónde se postró la mujer? A los pies de Jesús. Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. ¿Y qué más hacía esta mujer? Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, murmuró, pensó para él: hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Sabe, hermano, lo que pasó aquí? Usted lo puede seguir leyendo, ¿no? Pero dice, hermano, Jesús le explica a Simón el fariseo sobre dos deudores, a quienes se les había perdonado todas sus deudas. Pero uno de ellos, de los dos deudores, demostró más amor que el otro, porque al que más se le perdonó la deuda, más amor demostró. Hermanos, cuando una persona siente que ha recibido mucho de Dios, cuando una persona siente que ha recibido mucho amor de Dios, esa persona siente la actitud, el deseo de servir. Siente el deseo de hacer diaconía, de hacer servicio, lo que demuestra un mayor amor. El amor se demuestra, hermano. El amor consiste en actos demostrativos. Y una forma de que usted demuestra amor a los demás es a través de la diaconía, del servicio. Pero Jesús agregó algo más. Versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer, Simón? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, no me lavaste los pies. Tú, que debías hacerlo, no me lavaste los pies. Mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Vemos, hermano, a la mujer demostrando amor a Jesús. Tuvo una actitud de servicio en el lavado de sus pies del maestro. ¿Notamos que el lavado de pies era un servicio, hermano? ¿Se da cuenta? Que en ese tiempo el lavado de pies era un servicio, era una forma de hacer diaconía. Recordemos ahora a Jesús lavando los pies de sus discípulos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? En la última cena, horas antes de que Jesús vaya a la cruz del Calvario, Jesús demostró diaconía, servicio hacia sus
sus apóstoles o discípulos. El servicio de lavado de pies, mayormente atribuido a los esclavos o a aquellos considerados inferiores, lo vemos en Jesús. Lo vemos en Jesús. Esto fue escandaloso, hermano, para aquel instante donde Jesús estaba en la última cena. Esto fue escandaloso para todos sus discípulos. Tanto que Pedro no quiso que Jesús le lavara los pies. Y por eso leemos en Juan 13, versículo 8 y 9 lo siguiente. Juan 13, versículo 8 y 9. Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? No me lavarás los pies jamás. Pero Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué dijo Pedro? Una respuesta muy apropiada de Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Hermano, lo que la Biblia muestra en estos dos pasajes que hemos leído, en Lucas y en Juan, nos muestra, hermano, que en el mundo, fuera de la iglesia, en el mundo incrédulo, un sirviente o servidor se ve como algo inferior, se ve como algo por debajo. Pero Cristo y la iglesia lo dignifica y lo tiene por mucho. Mira, hermano, yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Un sirviente, uno que sirve, es algo no agradable para el mundo incrédulo, pero para Dios vienen a ser los mayores y los primeros a su nombre. El mundo va a despreciar a los servidores, pero Dios los tiene en alta estima, hermano. En una oportunidad, los discípulos de Jesús discutían entre ellos por quién iba a ser el mayor, es decir, el más importante de todos ellos. ¿Sabe lo que Jesús les respondió cuando los vio pelear, discutir? Marcos capítulo 9, versículo 35. Lea conmigo, ahí está. Marcos 9, 35. ¿Qué dice? Si alguno quiere ser el primero, es decir, el más importante, será el postrero de todos. ¿Qué significa ser el postrero de todos? Bueno, lo que estaría diciendo Jesús es que el que va al último, el que pone a los demás por delante de él mismo, ese es el postrero, hermano. Ese es el postrero. ¿Cuántas veces nosotros no queremos poner por delante a los demás? Queremos ser nosotros los primeros siempre. Los primeros en que nos atiendan, los primeros en que nos resuelvan los problemas, y a los que están detrás de ti que esperen, pues. Esa es la actitud natural de toda persona. Pero hermano, nosotros debemos de pensar que ya no solamente somos seres humanos naturales, sino ahora somos seres humanos espirituales, donde ahora nuestro concepto del mundo debe ir desapareciendo para meternos en nuestra mente los conceptos de Dios. Y para Dios dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos también. No solamente debe actuar como el postrero, como el último de todos, primero los demás, sino además tiene que ser el servidor, diácono, el servidor de todos. Es muy importante esto, hermano. Démonos cuenta cómo ve Dios la acción de servir a los demás. Hermano, para Dios el servicio es algo muy importante en la vida de la iglesia. Es muy importante, hermano, entender que todos somos llamados a servir. Es decir, todos somos llamados a ejercer diaconía. Aunque tú no seas aún un diácono propiamente dicho, pero eres servidor de los demás. Tú estás aquí para servir a tu prójimo, a tu hermano. El día de mañana, hermanos, hemos estado esperando este día 28 con tantas ansias.
Y el día de mañana vamos a tener una gran oportunidad de manifestar nuestro carácter. ¿Cuántos quieren manifestarlo correctamente? Vamos a tener esa oportunidad, esa dicha de demostrarnos amor, de demostrarnos empatía, buen trato, de demostrar, hermano, servicio. Estamos para servirnos, hermano. El servicio, hermano, es una característica del creyente. Servicio, servicio. Estamos acá para servirnos mutuamente. Tú tienes un don, Dios te ha dado un talento, tú tienes una capacidad que otros no la tienen. Ese don, esa capacidad, ese talento no es para que lo guardes, hermano, en tu bolsillo, es para que lo pongas a los pies de tus hermanos. Amén. Fuerte las palmas al Señor, entonces, si lo has entendido así. Somos todos servidores, hermano. Lo tercero, funciones de los diáconos. Los diáconos tienen por función principal el atender las necesidades de los creyentes dentro de la congregación y de esa manera complementar el trabajo de los pastores. La necesidad que los diáconos deben cubrir, las necesidades están principalmente relacionadas al ámbito o aspecto material, mientras que las necesidades de tipo espiritual, la responsabilidad de ser cubiertas es por los ancianos o pastores. La Biblia, verdaderamente, hermano, y quiero ser muy honestos con ustedes, no da mucho detalle, no da muchas funciones específicas que tengan que realizar los diáconos o las mujeres diáconas. Pero lo que sí da es el principio de lo que deben realizar. Recordemos que en Hechos 6, que ya no lo vamos a leer, pero en Hechos 6, hermano, los 7 varones, los 7 diáconos, se encargarían ¿de qué? De atender las necesidades materiales de los creyentes, en este caso de los alimentos. Mientras que los apóstoles se encargarían de la administración de la palabra y de la oración. Por tanto, va a depender mucho de cada iglesia, hermano. Cada iglesia es particularmente muy diferente quizás a otras, de acuerdo a sus propias necesidades o su campo de acción, su entorno o la vida de sus miembros. Va a depender mucho de cada iglesia y de las necesidades que en el tiempo se vayan manifestando y que tienen que ir siendo cubiertas paulatinamente, si son materiales, por los diáconos. La función del diácono, hermano, es más que la función del diácono, hermano, es más que solo ver el orden del culto. Es más que eso. La función del diácono es más que hacer la limpieza o la distribución de material o de arreglar flores o de poner sillas. No, hermano. Es más que eso. La función de los diáconos es muy importante, hermano. Es muy relevante. No se puede, hermano, minimizar la labor de los diáconos a solamente pararse en la puerta un rato. La función de los diáconos, hermano, es de suma importancia. Recuerda, hermano, que el diácono es un hombre, una mujer llamado por Dios, con ciertas características que vamos a pasar a detallar brevemente, y que es más que tener orden en la casa del Señor. El diácono, la diácona, debe estar atento a las necesidades materiales de los hermanos, y para eso debe ser misericordioso y compasivo. Debe estar observando por qué la hermanita viene triste. ¿Qué le pasó? ¿Por qué el joven está alejado de los otros jóvenes? Debe ser compasivo. Si algún hermano ha perdido el trabajo, se quedó
en desempleo, si no tiene con qué vestir a sus hijos, y sus hijos no tienen cómo, no sé, comprar cuadernos por último, o está enfermo un hermano, ahí habrá un diácono que tratará de asistirlo, llevándole ayuda, comunicando a la iglesia para apoyar y ayudar en las necesidades del hermano. No es que se cargue esa persona, no es que va a salir todo de él. Es una persona que con misericordia, con compasión, quiere servir a aquel que está sufriendo. Quiere aplacar lo más que pueda sus necesidades. Va a comunicar a la iglesia. Va a estar interesado en que ese hermano deje de llorar, que esa hermana deje de sufrir porque no tiene con qué vestir a su criatura que recién ha nacido. No es solamente, hermano, guardar el orden en este lugar. Es más importante que eso. Ahí vemos que Dios está interesado en el bienestar de todos sus hijos, del que está sufriendo, del que está desprotegido, de aquel que ha perdido un familiar y que está triste, está llorando, desconsolado. Ahí entra el diácono, la diácona, a llevarle paz, a llevarle tranquilidad, a llevarle alegría, a darle una palabra de ánimo, de aliento. Se da cuenta que es más importante, más relevante que solamente arreglar el orden o ver las sillas. Hermanos, Dios tiene el cuidado de su iglesia y para eso usará a hombres y mujeres piadosos llamados diáconos. De nuevo, no se trata de cargar a un grupo de hermanos con estas labores, pues en gran medida todos somos llamados a hacer lo mismo, hermano. Todos somos llamados a hacer lo mismo, pero un diácono o una diácona lo hará con mayor devoción, con mayor, hermano, precisión, con mayor pasión, con mayor dedicación, pues deben tener un carácter especial para eso, un carácter especial. Y esto me lleva al último punto, el carácter o los requisitos de los diáconos. Bueno, en esta parte, hermanos, solo vamos a describir brevemente cuál debe ser el carácter de los diáconos. Vamos a leer ahora sí 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8, que lo hemos leído al inicio, versículo 8. Los diáconos, vamos a ver el carácter, su carácter personal, su conducta. ¿Cuáles son los requisitos del diácono y de la diácona? Los diáconos asimismo deben ser, ¿qué cosa? Honestos. El primer requisito, la primera característica es la honestidad. Es decir, hombres de conducta decente y respetuosa. Así debe ser un diácono. Un carácter que transmita respeto a los demás. ¿Qué más dice? Sin doblez. En otras palabras, no un hipócrita, ni que use palabras fingidas. No un hipócrita, ni que use palabras fingidas. Eso significa sin doblez, sin doble cara. Lo tercero, no dados a mucho vino. Ya lo hemos dicho, hermano, más de una vez, ¿no? El pecado no es que uno tome un poco de vino. El problema es emborracharse. Dios condena la borrachera, mas no condena el tomar un poco, y quiero resaltar eso, un poco de vino. Si alguien tiene costumbre, y si alguien no tiene costumbre, también está bien. Pero hermano, no puede ser un diácono una persona que tenga por común ser borracho o caer en borrachera. No. No dados a mucho vino. ¿Qué más dice? No codiciosos de ganancias deshonestas. Un hombre no puede ser un diácono si se desvive por acumular riquezas, y peor si lo hace con medios injustos, corruptos o engañosos. Sigamos leyendo el versículo 9 ahora. ¿Qué más nos dice el versículo 9? Que guarden el misterio de la fe con limpia
conciencia. Mire, hermano, se ha creído lo siguiente, o por lo menos en algunos círculos, en algunas iglesias han creído lo siguiente, lo que voy a manifestar. Las personas que más conocen de la Biblia deben ser pastores. Y los que conocen no mucho, pueden ser diáconos. ¿Será así? No, hermano. Aquí encontramos una característica de los diáconos, importante. Hermanos, un diácono no debe desconocer toda la Escritura. Sobre todo, quiero resaltar, sobre todo las doctrinas de fe, las doctrinas fundamentales del Evangelio. Este requisito indica, hermano, que el diácono debe esmerarse por que guarden el misterio de la fe. El diácono debe esmerarse por guardar, por cuidar, por proteger a través de su propio testimonio de vida el misterio de la fe. No quiere decir, hermano, que las doctrinas estén no reveladas, estén ocultas. No, la encontramos en la Biblia, pero ha sido un misterio ya revelado. Para los antiguos era un misterio no revelado, pero para la iglesia ese misterio a través de Cristo ha sido develado ya, ha sido mostrado. Hermanos, entonces, decir que es necesario que los diáconos conozcan las doctrinas, por lo menos las fundamentales del Evangelio, hermano, es importante, porque va a ser beneficioso para él o para ella misma, porque va a poder desarrollar su ministerio, como dice el versículo, con limpia conciencia, siendo honesto consigo mismo. Les pregunto una cosa, cuando nosotros pecamos, porque pecamos, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, y no es tampoco algo para sentirse contentos, qué bonito he pecado, no, pero lo digo así, cuando nosotros pecamos, ¿qué hace el Espíritu Santo tan pronto pecamos? Nos redarguye, nos convence. ¿Y qué va a traer el Espíritu Santo a nuestra memoria si no es la palabra de Dios? La palabra de Dios nos convence de nuestro pecado. Si mentimos, la palabra de Dios va a venir prontamente. Hermano, los diáconos necesitan conocer las Escrituras, necesitan conocer el Evangelio, necesitan conocer la doctrina. Le va a ser de beneficio para sí mismo, para que su ministerio sea con limpia conciencia y sean honestos consigo mismos. Ellos van a decir, wow, acá fallé. Este no es un carácter propio de un diácono. No es correcto. Debo de arrepentirme, ¿se da cuenta? Por eso es necesario, como dice la Biblia, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Versículo 10. Vamos a terminar. Versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Mira, hermano, qué importante es eso. Debe haber un periodo de prueba antes de ejercer el diaconado de manera oficial. Debe haber un periodo de prueba. No especifica cuántos meses, pero debe haber un periodo de prueba para que sean evaluados. Y entonces, dice el versículo, ejercen el diaconado si son irreprensibles. Es decir, si no se les encuentra ningún tipo de acusación exitosa, como lo veíamos la semana pasada. Versículo 11. Las mujeres, asimismo, sean honestas. No solamente los varones diáconos deben ser honestos, sino también las mujeres deben ser honestas. Las mujeres diáconas deben también tener una conducta decente y respetuosa, pero añade algo más, no calumniadoras, sino sobrias. Mi hermano, cuidadosas. ¿Qué significa? Bueno, ya entendemos lo que es la palabra calumniar, que podría traducirse también como hablar mal de alguien, de su prójimo quizás. Hablar cosas que no son verdad, es lo que se conoce como falso testimonio, con la finalidad de hacer un daño
Eso es una calumnia. No, no calumniadoras, sino que tienen que ser las mujeres diáconas sobrias, es decir, cuidadosas al actuar, que tienen una mente despejada para actuar con claridad. ¿Qué más dice el versículo? Fieles en todo. Es decir, hermano, deben ser dignas de plena confianza. Mujeres dignas de plena confianza, que no estarán contando a otras personas lo que se les confía. Imagínese, hermano, imagínese. Otra hermana le cuenta un problema a la diácona, un problema que tiene con su esposo. Está confiando en esta mujer para que le aconseje. Y de pronto la diácona le da un consejo a la hermana que tiene este problema. Pero ¿qué pasaría si esta hermana diácona lo divulga su problema? Ya no es fiel, hermano. Ya no es digna de tenerle confianza. Ya no está dentro de la fidelidad que es llamada a tener, dentro de la reserva del caso. Debe ser considerada de plena confianza una diácona. Versículo 12. ¿Qué nos dice el versículo 12? Vuelve nuevamente a los diáconos, varones. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Es obvio, hermano. Semejante requisito lo tiene el pastor o el anciano. Es decir, que deben tener una sola esposa. Y si es mujer, debe tener un solo marido. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, que tienen autoridad sobre sus hijos y dirigen bien su hogar. Eso es lo que significa. Tienen autoridad sobre sus hijos y gobiernan correctamente su familia. Versículo 13. ¿Sabe el versículo 13? Esto es una recompensa para el trabajo fiel de los diáconos. Yo sé, hermano, que todo trabajo uno anhela una recompensa, ¿verdad? Es natural. En el mundo secular trabajamos por un salario. Si bien es cierto, como cristianos, no es que le servimos a Dios esperando que Él nos pague materialmente, porque es suficiente con lo que Él ya hizo. El habernos dado salvación es más que suficiente para servir hasta el último día de nuestra vida. Pero, hermano, la Biblia habla de recompensas. La Biblia sí habla de que en el cielo vamos a ser recompensados. Lo habla. Nosotros sirvamos, hermano, con total libertad al Señor. Pero miren este versículo. Aquí encontramos una recompensa para el trabajo fiel de los diáconos. Lea conmigo versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ¿qué cosa reciben? ¿Cuál es su recompensa? Ganan para sí un grado honroso. Hermano, se da cuenta que no cualquiera, hermano, es un diácono. Tiene una gran responsabilidad, pero así como tiene una gran responsabilidad, también tiene un alto privilegio, hermano. Ganan para sí mismos un grado honroso. Imagínense. Imagínense que en algún momento alguien dé un testimonio aquí, diga: yo gracias a la vida de la hermanita tal, diácona de la iglesia, o del hermano tal, diácono de la iglesia, yo estaba a punto de suicidarme, yo estaba a punto de drogarme, yo estaba a punto de qué sé yo, pero vi su carácter, vi su manera, su trato hacia mi vida. Mira, hermano, ganan para sí un grado honroso, van a ser honrados. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Ganan para sí un grado honroso. ¿Y sabe qué? No solamente ganan un grado honroso, sino además ganan mucha confianza en la fe. Es decir, mucha confianza en la fe está apuntando que van a ser creíbles sus consejos a través de las Escrituras. La fe está apuntando a las doctrinas bíblicas. Ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, los consejos que los hermanos o hermanas diáconas den van a ser creíbles. Los hermanos lo van a tomar como el consejo directamente de Dios. No van a dudar. Hermano, qué lindo es cuando uno siente que un consejo está siendo bien recibido por la otra parte. Imagínese el papá
o la mamá le aconseja al hijo que no vaya por ese camino y el hijo le obedece, ¿cómo se siente el papá o la mamá? ¿Se siente mal o se siente bien? Se siente feliz, se siente contento, se siente, hermano, que está haciendo una buena labor. Concluyo con esto, hermano. Este pasaje que acabamos de ver nos presenta el carácter de los diáconos. Hombres o mujeres que deben ser ejemplo para los demás hermanos. A través de ellos podemos ver el cuidado de Dios. ¿Usted lo ha visto? A través de ellos podemos ver el cuidado de Dios para la iglesia. Esto debe llevarnos a nosotros, hermano, a vivir agradecidos con Dios. Dios, gracias porque nos has dado hombres y mujeres que son diáconos para que cuiden mi vida, para que me ayuden a crecer. Por medio de estas personas, Dios nos muestra su amor, el interés que Él tiene por su pueblo. Finalmente, debe de motivarnos este mensaje a orar por nuestros hermanos diáconos. Así como muchas veces escuchamos, vamos a orar por el pastor, debemos de orar mucho por los diáconos, mucho. Ellos también, al igual que usted mismo, necesitan también sus oraciones. Los diáconos, las diáconas que nosotros tenemos aquí, hermano, necesitan de nosotros mismos, que nos preocupemos también por ellos, por sus necesidades. Sobre todo, que oremos, hermano. Quizás las hermanas o los hermanos en general, los diáconos, no nos han pedido, o quizás a usted no, ore por mi vida, o quizás sí, ¿no? Pero hermano, sea que le haya pedido o no, no nos olvidemos. Es una manera de servirles, orando por ellos. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por este maravilloso ministerio que es el diaconado de la iglesia.